Retomamos la información y vamos a entablar contacto vía Zoom con el ingeniero Diego O'Neill, reelecto recientemente como presidente de la Cámara de la Construcción. Ingeniero, buenas noches, gracias por estos minutos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, bienvenido. Hace un año ya prácticamente que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo los motores de la economía no se paran, y a pesar de que hubo un parate muy simbólico de 3 semanas de la construcción con datos objetivables, ingeniero, ¿se puede decir que la construcción es uno de esos grandes motores de la economía? Sí, sin duda que sí. De hecho, es el único sector que en el 2020, según las mediciones del Banco Central, tuvo un crecimiento en la actividad económica, un crecimiento leve, pero crecimiento al fin. El promedio de ocupación en el 2020 fue el mismo promedio que ocupación en 2019, es decir, que no tuvimos ninguna destrucción de puestos de trabajo. Así que indudablemente que a lo largo del 2020 tuvimos un desempeño, podríamos decir que bueno, y que es uno de esos motores sin lugar a dudas. Este año incluso esperamos crecer más, generar más ocupación, con el impulso de la obra de UPM, que este será el año más fuerte, el ferrocarril central, otras obras conexas, y también está con mucho dinamismo la inversión en vivienda, a raíz de las medidas que el Poder Ejecutivo tomó el año pasado, modificando el reglamento de la vivienda promovida primero y después de los proyectos inmobiliarios que se promuevan a través de la COMAP. Así que todo eso es un escenario de dinamismo para este año bien interesante y de ocupación también bien interesante, por lo cual eso que dijo la ministra se ha cumplido con nosotros. Esa última parte era lo que le iba a preguntar. ¿Esto generará más ocupación? ¿Se está estimado el porcentaje de crecimiento, del crecimiento formal de la ocupación? Sí, nosotros estimamos que este año vamos a estar algunos miles de trabajadores por encima del año pasado, es decir, el año pasado promediamos alrededor de 44.000, este año creemos que vamos a estar entre 47, 48, en un número parecido. Así que sí, somos optimistas en ese sentido y esperamos que eh, poder a fin de año tener esa buena noticia de haber generado más puestos que en el 2020. Le hago un paréntesis con el tema. Le hago un paréntesis con el tema situación sanitaria, protocolos y control en las obras, más allá de eso que se puede considerar un pico, que fue lo que pasó en UPM2. ¿Cuál es la situación general del sector con respecto a la pandemia? Indudablemente en esta situación que el país atraviesa de circulación comunitaria, de la cantidad de casos diarios que tenemos, también hay trabajadores de la construcción que se contagian. Esos contagios son en general en la vida social, en la vida intrafamiliar, en algunos casos cuando hay trabajadores que se desplazan de una ciudad a otra juntos en un auto, ese tipo de cosas, allí se dan contagios. Pero el protocolo sigue siendo exitoso y podemos decir que los contagios no replican a la interna de las obras. En general eso no se da, no tenemos ninguna obra que haya brotes o ese tipo de situaciones, así que si bien tenemos una cantidad de trabajadores contagiados o cuarentena por contacto directo, esto es, como te decía, por situaciones que no se dan tanto en la obra, sino más bien fuera de ellas, y las obras siguen adelante con su marcha, indudablemente con menos trabajadores circunstancialmente por esta situación, pero se sigue trabajando. Si hay algo que tienen claro ustedes es, y es una frase que usted 2x3 dice, las obras se terminan. Y lo saben ustedes y lo saben los promotores privados de la construcción. ¿Tienen alguna perspectiva clara de lo que va a ser la inversión pública, infraestructura, o están esperando esas decisiones? Bueno, el otro día escuchamos al presidente de la República que hablaba que una de las maneras de salir después de esta pandemia es la obra pública. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. Tenemos una ley de presupuesto que se hizo con restricciones fiscales que el país tiene y que se hizo además en un escenario de pandemia. Entonces, las inversiones públicas en la ley de presupuesto son contractivas, digamos, a lo largo del periodo. Entonces, nosotros entendemos que debe haber un plan extra presupuestal, por decirlo de alguna manera, con inversiones en infraestructura, que habrá que buscar los mecanismos de financiamiento adecuados para cada caso, para tener un mayor dinamismo en esa inversión, para generar empleo, para impulsar la reactivación económica, y también porque la inversión en infraestructura es esencial para el crecimiento económico, para aumentar la recaudación,
captar más y mejores inversiones. Así que coincidimos en la necesidad y en la importancia de que se pudiese hacer un esfuerzo generando un plan ambicioso en ese sentido. 2 o 3 preguntas finales. Hay un problema del que ustedes van a escapar este año, que es un acuerdo salarial que está vigente, ¿no? Sí, el año pasado hicimos un convenio de 3 años, así que hasta 2023 no nos volveríamos a sentar a negociar. Eso es una buena cosa para el sector, de estabilidad, de despejar conflictividad y de permitir enfocarse en mejorar la productividad, en la eficiencia, en la competitividad. Por último, Diego, brevemente, ¿en qué consiste este acuerdo firmado hace pocos días en acuerdo con la Intendencia, con el Ministerio de Ambiente? Bueno, es un tema bien importante. Por un lado, es muy positivo que para elaborar una normativa como esta, que va a ser toda la gestión de los residuos de obra civil, haya un acuerdo interinstitucional entre Tendencia Montevideo y el Ministerio de Ambiente con el sector privado, en este caso con la Cámara de Construcción, en representación de la cadena de la construcción, y apunta a la normativa justamente para toda la gestión de los residuos de obra civil, que hoy son un problema porque todo eso va a parar fundamentalmente en Montevideo a la usina de Felipe Cardoso, que no está pensada para ello, ocupan un gran lugar, representan el 30% de lo que ingresa a la usina, y el futuro es que esos residuos, una buena parte se pueda reciclar, todo lo que sea reciclable se pueda reciclar, se convierta en un nuevo insumo para la industria, y lo que realmente no se pueda reciclar tenga una disposición final en un lugar adecuado. Es todo un sistema nuevo de sustentabilidad, de economía circular, que es por donde va el mundo y donde nosotros también tenemos que sumarnos como país. Bueno, suerte en lo que es un nuevo mandato al frente de la Cámara de la Construcción, y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Ingeniero Diego O'Neill, muchísimas gracias por hoy. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Estamos a las órdenes para cuando lo deseen.